Muy buenas noches a todos los asistentes a esta reunión. Como saben, periódicamente realizamos estas reuniones virtuales. Los hemos denominado Foro Virtual Regulador, que es organizado por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Para la Energía Nuclear, que es el órgano regulador en el país. Estas reuniones se hacen con la finalidad de informar acerca de las normas de protección radiológica y de manera específica en diversas aplicaciones, diversas prácticas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de temas específicos de protección radiológica en el campo de la medicina nuclear, básicamente centrando la atención en los temas relacionados con las evaluaciones de las instalaciones y con las inspecciones. Y para ello tenemos a dos destacados profesionales de la oficina, que son el licenciado Yuri Ravelo y el licenciado Marco Munive. Ambos van a hablar después del otro, pero vamos a comenzar con la parte de las evaluaciones de las instalaciones de medicina nuclear. Y para ello vamos a invitar al licenciado Yuri Ravelo, quien ya tiene varios años trabajando en el tema, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, y nos va a hablar acerca de los aspectos de protección radiológica de medicina nuclear, específicamente en el campo de las evaluaciones. Así que dejamos incluso la palabra a Yuri Ravelo, y al final de las dos exposiciones ustedes pueden hacer las preguntas, ya sea por el chat o directamente, como crea conveniente. Adelante, Yuri, por favor. Buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, Eduardo. Agradecemos pues la oportunidad que nos dan para poder llegar a ustedes, ¿no? Es una foro que eh, tiene pues ese objetivo de poder transmitir un poco de las evaluaciones, las particularidades, sobre todo en este proceso de obtener una autorización en esta práctica de la medicina nuclear. Esta noche voy a hacer una exposición acerca de una parte del proceso, porque ya una exposición que se hizo el año pasado, hablamos de cómo es el proceso para obtener la licencia de construcción, si no recuerdo. Y ahora vamos a ver dentro de la información que se presenta y más adelante hablaremos de otros puntos también importantes en este proceso de evaluación de una autorización en la práctica de medicina nuclear. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en los informes de seguridad, ¿no? Que es uno, digamos, es uno de los documentos de mayor importancia en este proceso de autorización. Y bueno, permítanme eh, la la presentación. Bien. Ah, entonces, como les comentaba, ¿no? Esta presentación se va a centrar principalmente en lo que son los informes de seguridad. Pero antes de empezar cómo es el proceso dentro de lo que es la práctica de medicina nuclear en cuanto a este documento, encontré esta figurita, diagrama del proceso de medicina nuclear, porque en realidad para hablar de informes de seguridad y entender su importancia, y cuán importante es para nosotros que esté bien estructurado, que la información que se presente sea de la instalación, no un informe general. Entonces es muy importante que en estos informes se explique, ¿no? Cuáles son los procedimientos que se van a realizar en la instalación y cuáles son los, digamos, peligros, situaciones o eventos que pueden suceder en todo este proceso donde se va a manipular material radiactivo en la instalación. Y bien, las dosis en esta práctica son muy bajas en las ocasiones, pero se han reportado dosis relativamente incluso determinísticas, que justo lo voy a comentar al final, en esta práctica, ¿no? Y bueno, entonces aquí vemos en este diagrama, lo he tomado de un documento
australiano que lo compartió en su oportunidad por las redes, ¿no? Nuestro compañero Eduardo Medina. Este es un documento muy interesante que nos explica un poco los eventos que suceden, ¿no? En las prácticas médicas e incluye, perdón, este reporte los incidentes de la práctica específica de medicina nuclear, ¿no? Pero también tiene de radiodiagnóstico, de radioterapia. Y en ese documento, como les iba diciendo, ¿no? Está este diagrama donde podemos ver las diferentes fases por que pasa el material reactivo en un servicio de medicina nuclear, ¿no? Desde la llegada, podríamos decir así, aquí, ¿no? Donde llega se prepara radiofármaco, perdón, ¿no? Que puede ser una radiofarmacia que provea material reactivo, que eso se espera que pronto haya en nuestro país. Ya en los países vecinos ya hay radiofarmacias centralizadas. En nuestro país actualmente solamente tenemos 3 servicios de radiofarmacia que son más que todo consideradas como industriales, no radiofarmacias centralizadas, ¿no? Que es el IPEN, centro, 2 centros donde se usa el ciclotrón, la producción de FDG. Entonces ese material radiactivo llega pues al servicio de medicina nuclear, donde ahí se prepara pues el radiofármaco que se va a aplicar al paciente. En unos casos se le realiza el control de calidad, en otros casos se hace en los centros productores, se preparan la unidosis, se hacen los chequeos correspondientes, ¿no? Es el paciente correcto, si es el administrado, se administra, perdón, en el órgano adecuado, el procedimiento empleado es el que ha sido establecido o la instalación, ¿no? En base a protocolos internacionales o nacionales que se hayan desarrollado para un determinado diagnóstico o terapia, ¿no? El proceso de la inyección, el escaneo en algunos casos, ¿no? Del paciente o que de repente vuelve otra vez a ser escaneado. Y bueno, ¿no? Prácticamente es este proceso. Y en este mismo documento, de este reporte australiano, ¿no? De los incidentes en la práctica médica, podemos ver en esta tablita el tipo de incidentes para la práctica de medicina nuclear, ¿no? Mal funcionamiento del equipo, el material radiactivo no ingresa adecuadamente en el brazo del paciente, ¿no? Ha sido administración de radiofármaco, pero no se le realiza escaneo y así, ¿no? Una serie de eventos, y aquí podemos ver el número de eventos que han sucedido en el año 2020. Podemos ver que la mayor incidencia ha sido en el mal funcionamiento de estos equipos. Y también algo importante que es algo muy poco, debemos decir casi nada se comenta en los informes de seguridad que se presentan, es este problema, ¿no? De mala administración de radiofármaco en el paciente, que no ingresa directamente a la vena, ¿no? Y eso genera pues un riesgo radiológico. Entonces con esto en mente empezamos pues a ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestra normativa nacional acerca de los informes de seguridad. Bueno, nosotros tenemos la norma técnica IR 002-2012, ¿no? Que es una norma que no regula la práctica de medicina nuclear, que tiene algunas cositas que no están muy claras, específicamente referidas a lo que es informe de seguridad en el proceso de autorización. Más sí está establecido, como lo podemos ver en la pantalla, cuál es ese proceso de evaluación de seguridad ya en la operación, ¿no? O que rutinario y que algo que debe constantemente, lo plantea la norma, porque así es la recomendación internacional, constantemente se esté evaluando la seguridad, porque
cambia el número de pacientes, cambia los radioisótopos, ¿no? Que van a emplear en la instalación, o nuevos procesos de diagnósticos, en fin, ¿no? Experimentos, investigación que quieran realizarse con los radioisótopos en diferentes eh, diagnósticos o enfermedades, ¿no? Se presentan pues en nuestro país, ¿no? Y este informe pues tiene que estar debidamente documentada, cada cierto tiempo tiene que ser revisada, ¿no? En la instalación para actualizar este documento, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que solamente cuenta para la licencia de operación, pero no se ve un uso que permita, digamos, en este caso, quien, el profesional que está más centrado en este tema es el oficial de protección radiológico, ¿no? ¿Por, por qué? Porque el oficial es el que ve a nivel global la seguridad de la instalación. Entonces, es un punto que para él es muy importante, ¿no? O debería serlo, ¿no? Entonces, ese es el que tiene que manejar este documento, tiene que actualizarlo, y es muy importante pues que tenga de parte de las autoridades de la instalación, ¿no? Las facilidades poder hacer este trabajo. Bien, por ahí es entrando los documentos que se presentan en el proceso de autorización, ¿no? Entonces, como se explicó anteriormente, ¿no? Todo trámite que se realiza eh, del IPEN para obtener una autorización está basado, se presentan los requisitos que están establecidos en este texto único de procedimiento administrativo, más conocido como TUPA, que ha venido cambiando durante los años y la última versión que tenemos es la de 2019. Aquí existen dos procedimientos. El procedimiento número 3, que se refiere a requisitos que uno tiene que presentar para obtener la licencia de construcción, y el procedimiento número 10, que se refiere para la licencia de operación. Recordemos que para obtener, para, ¿no? Digamos, operar un servicio de medicina nuclear, nosotros lo hemos establecido en dos etapas. Una etapa que se evalúa el diseño de la instalación, ¿no? Lo que se va a instalar, la parte de infraestructura, y la segunda parte se refiere ya a lo que es la operación, donde se presentan pues, los procedimientos, las pruebas, resultados de las pruebas, perdón, de los equipamientos instalados, ¿no? Y en base a eso nosotros de la evaluación podemos otorgar la licencia o la autorización para el uso pues de esta práctica tan importante para nuestro país. Bien, empezando con el procedimiento 3 que se refiere a la licencia de construcción, la norma de medicina nuclear, la IR 002-2012, sí tiene establecido dentro de los requisitos cuál debe ser el contenido de este informe preliminar de seguridad. En este informe preliminar de seguridad, como lo establece el anexo, ¿no? Son estos 4 puntos. Una es la evaluación de riesgo en base a la cantidad manipular por cada ambiente, la estimación de dosis ocupacional normal, la estimación de dosis ocupación en caso accidental, la memoria de cálculo de blindajes, ¿no? El castillo de plomo, si el espesor que se tiene es adecuado, ¿no? Para el material reactivo que se va a emplear, el blindaje para de repente para el cuarto caliente, ¿no? Ver cómo está alrededor de esta instalación, de la sala de internamiento, ¿no? Que suele ser un área que está usualmente fuera del servicio de medicina nuclear, ¿no? Pues suele estar en el área de hospitalización, y bueno, ver pues, los blindajes que se van a utilizar, incluidos blindajes para la gestión de desechos radiactivos, ¿no? El movimiento del material activo, ¿no? Porque a veces el material reactivo se transporta desde el cuarto caliente, por ejemplo, hasta un séptimo piso
o noveno piso de un hospital, ¿no? O de una clínica. Entonces, esa exposición hay que evaluar, y entonces hay que evaluar si el blindaje es adecuado para todo ese traslado de ese material reactivo, incluso cuando se retornan los desechos reactivos, ¿no? Sobre todo en lo que es terapia, ah, de acuerdo a la normativa que tenemos de salud, ¿no? Los desechos reactivos no pueden quedarse dentro de un, perdón, esta norma de salud no se refiere a la parte reactiva, pero sí a los desechos en general, ¿no? Entonces nosotros el criterio que también empleamos es ese mismo, ¿no? Puede haber generarse desecho reactivo y quedarse como tener un tacho de basura dentro de un cuarto, se supone limpio, ¿no? En casa, pues tiene las cosas así, ¿no? No quiere las cosas limpias. Así también en los desechos reactivos que se generen también deben recopilarse y llevarse a un ambiente adecuado para poder ahí ser almacenados para que decaigan y luego ser pues liberados dependiendo del tipo de material o pueda, de acuerdo a las normas de salud, puede evacuarse o seguir un proceso de destrucción. Y también hace mención, ¿no? En este anexo el caso de la práctica con el PET, donde hay que considerar que los ambientes de administración, donde el paciente pues tiene un tiempo importante de espera antes de pasar por la cámara, ¿no? Donde va a pasar para la toma de las imágenes. Entonces es muy importante que esas paredes, pues, donde el paciente va a estar con una cantidad importante de material reactivo, no ocasione, pues, dosis indebidas al público alrededor de estos ambientes. Entonces son los puntos importantes que resalta esta norma. Bien, a ver, siguiente punto. Punto 6, en lo que se refiere al punto de evaluación de riesgo, ¿no? Que se pide en este informe de seguridad, por lo general se presenta esta evaluación en base a la actividad, que también lo hace mención, ¿no? La norma, pero también hay otras formas de evaluar el riesgo que son más que todo relacionadas al proceso en que se usa el material reactivo, ¿no? Como vimos en el diagrama inicial, ¿no? Desde que llega el material reactivo, pasa por, entra al cuarto caliente, se abre el bulto, ¿no? Que contiene el material reactivo, se mide, se verifica la documentación, se verifica el estado en que ha llegado los viales, ¿no? Con su blindaje, etcétera, ¿no? Ahí comienza todo un proceso y esta matriz de riesgo permite justamente evaluar todo ese proceso, a diferencia de la actividad, ¿no? En la actividad solamente está basado en cuánto de material reactivo está presente en ese momento en el ambiente y en base a eso yo determino unos criterios que ha sido establecido en el momento de investigación que podemos determinar en 3 niveles de riesgo. Eh, nosotros nos parece muy bien lo de que se hace por lo de actividad. No obstante, nos gustaría que pudieran también incursionar en esta evaluación del proceso, ¿no? Que puede ser a través de matriz de riesgo u otra metodología, ¿no? La matriz de riesgo no es el único método, pero acá, bueno, lo puse como segundo método porque es un método que ahorita está en desarrollo por el foro de reguladores donde el IPEN estuvo participando en ese proyecto. Y bueno, digo, estuve participando porque debido a las actividades de la oficina, como hemos continuado participando de este proyecto, hemos entendido que ya está en la etapa final. Se espera que en este año, el próximo año, más tarde, ya se libere este programa y pueda ser usado en los diferentes servicios de medicina nuclear. Y bien, acá una observación que les hago es en cuanto a la revisión de los diferentes informes que he visto de esta práctica en medicina nuclear, que muchas veces se llega a determinar riesgo, pero no se va más allá, porque la evaluación de riesgo no determina si es alto, bajo, medio, sino
¿qué hago con ese riesgo, no? ¿Cómo administro ese riesgo? ¿Cómo? O también se usa la palabra gestionar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la gestión de ese riesgo que he obtenido? Y eso es muy importante porque en base a eso, ¿no? Voy a establecer procedimientos para evitar que ese riesgo que me salió alto o me salió medio no pueda disminuir. Hay un documento justo de la OIA que establece algunos criterios que justo son muy importantes para la etapa de construcción y que muchas veces no se emplea, ¿no? Y justo en esta presentación quisiera hablar un poco de eso. Entonces aquí he puesto un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En la sala de administración, si van a atender 10 pacientes diarios en este servicio, les van a administrar 20 milicuris de tecnesio, ¿no? Entonces, en base a esta metodología de este documento de 2006, que dicho sea de paso, ya se ha actualizado, hay un documento, creo que es de 2021, si no me equivoco, 2020, perdón, donde ya no existe esta metodología, ¿no? Este nuevo documento de 2020 ya no plantea esta metodología porque, como les decía, ¿no? Es muy estático, más que todo para lo que es etapa de construcción. Es muy útil, pero ya para la etapa de operación, como que no nos sirve mucho, porque hay que ver los detalles del proceso, tomando en cuenta que los riesgos de los eventos que suceden en la práctica de hechos reales demuestran que la mayor cantidad de sucesos radiológicos se debe a errores humanos, no a equipos, no a falta de blindajes, sino a errores humanos. Por eso este proceso es muy importante poder conocerlo y poder aplicarlo, porque eso nos va a ayudar a mejorar y evitar pues riesgos muy altos, ¿no? En la que mencionó. Y bueno, entonces aquí está en ese documento, ¿no? Da la formulita para determinar el riesgo y se determina pues que el riesgo corras a la tabla que da este documento, ¿no? Para 720 megabecquereros como resultado, ¿no? Se tiene que riesgo medio. Y a veces, como les decía, ¿no? Ahí nos quedamos. Tampoco se analiza, ¿y qué pasa si hay 10 pacientes diarios? ¿Por qué en este cálculo no aparece ese número de pacientes? ¿No? Entonces son preguntas que no se ve en los informes de seguridad que responda en ese sentido. Bueno, esta metodología no considera esa presencia de los 10 pacientes, porque no se centra en la cantidad de pacientes. Más bien la cantidad de pacientes nos va a permitir determinar cuánto es la dosis que puede haber o que puede recibir un operador o que puede recibir el público. Pero para esta metodología de riesgo no es necesario. ¿Qué hacemos entonces ya con este valor de riesgo medio? Hacemos entonces a la siguiente, y aquí en este documento se da una tablita, que lo anotado como 3.8, donde se da 7 puntos de evaluación. Uno que es evaluar la parte de blindaje estructural, ¿no? Entonces, en base a riesgo, uno tiene que evaluar, ¿es necesario o no es necesario eh, contar con blindajes? Puede ser que la actividad es tan baja que no requieran, o de repente la actividad es muy alta que sí es importante considerar el blindaje estructural. Entonces aquí el criterio que pone el OIEA en este documento dice que es evaluativo, ¿no? O sea, que es posible que un blindaje estructural, pero no es algo imperativo, ¿no? Entonces el resultado, en este caso, para este nivel de riesgo y la actividad que se va a emplear, entonces podría uno comprobar haciendo un simple cálculo de blindaje con una fuente puntual y uno puede determinar si esas dosis ameritan, pues, eh, tener un blindaje estructural. Cuando hablo de blindaje estructural no me refiero al castillo, estoy refiriendo principalmente a la instalación, a las paredes, ¿no? Puede ser paredes de drywall, de repente no requiere paredes de ladrillo, cosas como esas. Me permite entonces, y eso hay que evaluar. El tipo de piso.
Para ese tipo de riesgo, lo que recomienda es que sea un piso continuo. Eso significa que no debe haber ranuras, ¿no? Debe ser de fácil pieza. Entonces, el material que se emplee, uno lo declara en el informe de seguridad de que se ha visto que el material, por ejemplo, ¿no? Vinílico es adecuado porque es un material que de acuerdo a sus características físicas permite pues su fácil limpieza y poca retención de la solución que uno prepare, ¿no? Eh, bueno, acá es un término que sí me llamó la atención. Dice, habla de soldada, yo creo que es lo que está queriendo decir que es debe ser continuo, ¿no? El piso continuar en forma curvada hacia la pared. Por eso anoté ahí curvada. Pero en el texto habla de soldada. Yo creo que va en ese sentido. Superficies que se van a emplear, sobre todo en la mesa de trabajo o también en las salas de administración. Bien, podemos hablar de estas superficies donde ahí se manipula pues el material reactivo, ya sea en el cuarto de internamiento, la sala de administración o la cámara gamma. Ahí donde se emplee debe ser pues las superficies de fácil limpieza, sobre todo del mueble, ¿no? Del mobiliario se refiere. Con respecto a la campana extractora, aquí por ejemplo hace mención que sí, donde sea, pero donde sea apropiado. O sea, hay que evaluar si amerita una campana extractora, a pesar que lo recomienda. Y entonces aquí hay que evaluar, pues, si voy a utilizar solo tecnicio, eso no es un material volátil, o salvo que utilice, pues, tecnicio en forma gaseosa, ¿no? Ahí sí, de repente puede ser importante tener esta campana extractora. Ahora, la campana extractora que hace mención acá no es la campana extractora que se usa en las cocinas, que algunas veces hemos visto en los servicios de medicina rural, ¿no? Estas campanas extractoras son esas campanas radioquímicas, donde son prácticamente cerradas y permiten, pues, el, el material volátil que se pueda generar durante el almacenamiento o la manipulación del material reactivo, pues no llegue pues al operador, ¿no? Entonces, por eso esta campana, si bien está puesto así, es un ambiente cerrado. Porque también se está utilizando la palabra mejor cabina, ¿no? Entonces sería mejor usar una cabina o celda eh, caliente, que también se le denomina a este dispositivo, ¿no? La ventilación, habla que debe ser buena. Entonces, en informe de seguridad había que describir cómo es esa ventilación buena, ¿no? Significa que hay que haber, pues, movimientos del aire en esos ambientes, ¿no? Sobre todo en el cuarto caliente. El desagüe, fíjese, normal. En caso de yodos hay que tener cuidado porque como su vida media es tiene 8 días, puede quedarse dentro de la tubería, entonces puede ocasionar pues exposiciones indebidas, ya sea en pisos inferiores o a los vecinos, ¿no? Entonces esto es muy importante que también se evalúe. Y algunas facilidades de primeros auxilios como para descontaminar, contar pues con lavaderos, ¿no? En la instalación. Esto es muy importante porque es muy fácil que ocurran contaminación, ¿no? Porque se manipula, pues, material, decimos nosotros, ¿no? Una fuente abierta, sobre todo líquida. Entonces, eh, queríamos comentarles acerca de este informe de seguridad. Aquí les estoy presentando una pantalla de cómo va eh, esta matriz de riesgo que está elaborando el Foro de Reguladores, ¿no? Más conocido como Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares. Entonces ven más o menos cómo es, no voy a detenerme a detalles, pero sí habla de las diferentes etapas del proceso, ¿no? Miren usted, toca de la recepción, habla del diseño del servicio, de la aceptación y puesta en servicio de la instalación, del mantenimiento de los equipos, de la prescripción clínica del estudio, de la preparación de los radiofármacos, administración de radiofármacos, adquisición de imágenes, procesamiento de las imágenes, interpretación, archivo y entrega. Y ahora hay uno más que, bueno, en este diapositiva
la tenía ya hace algún tiempo y no la actualicé, les pido perdón por eso, pero hay un último proceso que se refiere a la gestión de los desechos reactivos, ¿no? Porque aquí no mencionaba eso. Eso fue observado y ya se ha creado una nueva etapa acerca de la gestión de los desechos reactivos. Entonces ahí se ha planteado diferentes sucesos iniciadores. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, o perdón, derecho, ¿no? Cómo es que se evalúa el riesgo, esa multiplicación de 3 parámetros y al final da un valor. Tenemos las barreras que pueden existir en un servicio de medicina nuclear, los reductores de frecuencia, reductores de consecuencias. Obviamente, para poder hacer un análisis de riesgo, eh, el que lo tenga que hacer tiene que saber muy bien qué es una barrera, qué es un reductor de frecuencia, qué son las frecuencias, qué es un reductor de consecuencias, qué son las consecuencias en esta práctica, en este proceso de evaluación de riesgo, ¿no? Y piensa más adelante, conforme de repente salga este metodología, ¿no? Pueda disponerse, liberarse para que puedan usarlo en diferentes servicios de medicina nuclear, ¿no? Plantearse la posibilidad de dar un curso de capacitación para poder aprender a usar esta matriz de riesgo. Una técnica que ayuda muchísimo a comprender, sobre todo al oficial de protección radiológica, ¿no? De esos puntos eh, que son, podríamos decir, puntos calientes, ¿no? En el proceso de la práctica de medicina. En lo que se refiere a la licencia de operación, nuestra norma no contiene una descripción exacta de qué es lo que debe contener el documento, así que nos basamos en lo que dice el TUPA y lo que nos habla el párrafo 901 de la norma que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en el TUPA se nos habla de que debe realizarse una evaluación de exposiciones normales y en caso de accidente y considere las previsiones para el cierre de la instalación. Y el párrafo 901 nos habla de tener que identificar situaciones que puedan conducir a exposiciones potenciales anormales, como las que hemos visto en esa tablita, ¿no? Entonces podemos ver que esos eventos que pueden suceder durante el proceso de uso de este material reactivo en la instalación. Después ver qué son las medidas que puedo implementar para evitar que esto suceda y las de mitigación en caso ocurra aún esos eventos que no quisiéramos pues que sucedan en nuestras. En la evaluación de después normales eh, se hace regularmente, ¿no? Considerando como una fuente puntual y se hace el cálculo cuando determinado en base a la actividad, distancia, tiempo y blindaje. Este procedimiento es un poco engorroso, tedioso, dirían, porque tienes que analizar pues en cada situación del proceso de uso de materia reactiva, ¿no? Algunos pocos, bueno, algunos de los físicos oficiales que han consultado sobre este proceso, algunos les he comentado acerca de usar la dosis promedio por paciente en un servicio de medicina nuclear. A mí me parece que es un método más práctico, mm, hasta podríamos, creo, un poco más real, porque a veces en estos cálculos se sobredimensiona o se subdimensiona esos cálculos de fuente. Por el contrario, cuando se está basada en las dosis promedio de un servicio, menos se tiene una idea, ¿no? Aquí no es que se requiere exactitud, precisión. Esto es una evaluación para tener un criterio de cómo es que voy a proceder con lo que es el resultado de esa dosis que obtengo. No es que tengo que determinar que es 1.54 milisievert. No, no, eso no es. No, acá ya es más de un milisievert. Eso a ver que si puedo disminuirlo o si esa dosis acumulada pues, al año, un milisievert para un operador, pues,
pues, no lo podemos considerar que está dentro de eso, el rango de dosis que lo permite la norma, ¿no? Incluso la práctica, porque la práctica para dosis ocupacional suele ser alrededor de 3 milisieverts. Y así, ¿no? Y para esto, obviamente, requiere buscar información, ¿no? Hay mucha información, algunas gratuitas, otras no, acerca de estas mediciones en diferentes servicios de medicina nuclear y para diferentes personas que participan, ¿no? Algunos son médicos, otros son los tecnólogos, otros se hablan pues, incluso de enfermeras, porque hay enfermeras que aplican el material radiactivo en algunas instalaciones, no de nuestro país, en otros países, ¿no? Entonces, esa experiencia es muy importante para saber cuántas son las dosis y en base a eso determinar cuánto es la dosis que voy a tener en función a la actividad que voy a emplear o al número de pacientes que voy a atender en mi servicio, ¿no? Y en base a eso, pues establecer eh, am, algunas recomendaciones como oficial de protección radiológica y eso establecido en el informe de seguridad. Y en cuanto a la, a la exposición externa, bueno, existen pues diferentes métodos de cálculo, como decía, ¿no? Fuente puntual para determinar un caso de exposición. Hay que tener cuidado cuando se te trata de terapias o de usar PET. Y lo que es la contaminación es para estimar cuánto es la dosis que se tiene en manos, que es algo que ni un informe de seguridad lo considera. No sé si consideran que no existe contaminación en las manos, que los guantes nunca se van a contaminar, cosa extraña, ¿no? Porque siempre se monitorea y siempre hay restos de contaminación en los guantes. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado cuánto es la dosis que podía haber en una mano, ¿no? Debido a que cayó un poquito de tecnecio, un poquito de yodo, ¿no? Pensamos que el guante de repente ya me protege. Bueno, investigando hace poco pude ver, bueno, estoy adelantando esa diapositiva, de un caso accidental de un servicio de medicina nuclear, otro país que reportó justamente esta contaminación en manos y las dosis eran determinísticas, cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Como dicen, hay que tener entonces mucho cuidado y poner el ojo realmente ese tema de la contaminación, ¿no? De repente está viendo dosis pues por encima de los 500 milisieverts, de repente está habiendo un proceso determinístico y no nos damos cuenta y le echamos la culpa de repente a otras cosas. Y en cuanto a las previsiones para el cierre, una de las cosas que se presentan, digamos, más referida a, a lo que son, por ejemplo, lo que procedimientos que se van a implementar ah, y dónde van a hacer la gestión en forma así muy genérica. Pero la previsión del cierre también debería considerar las características de la instalación al momento que voy a cerrar y me voy, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque voy a desinstalar equipos, voy a retirar blindajes. Frente a unos blindajes los he, pues, soldado, ¿no? No sé, a la mesa he puesto una cobertura que está muy anclada, y qué sé yo, ¿no? Entonces, ese proceso es muy importante también para la previsión de cierre, para que al momento que se haga el retiro, pues todo el equipamiento, ¿no? No sea un trabajo engorroso, sobre todo si va a haber materiales contaminados, sobre todo si tienen yodo, ¿no? Recordemos que el yodo tiene una vida media bastante larga. Los desechos suelen almacenarse aproximadamente entre 2 a 3 meses y a veces pasa de que el que, digamos, ha alquilado la instalación para que se haga servicio de medicina nuclear,
o el titular de instalación, mire, ya no quiero hacer medicina nuclear acá, yo quiero hacer un servicio de hemodiálisis, por ejemplo. Así que me saca todo. Y cuando dice sacan todo, no dice ya tómense un par de meses para sacar, ¿no? Quieren que se saque ya, ¿no? A eso me refiero, ¿no? De poder tener la presión de cierre y respiración, que puedan hacer todo el proceso de la desinstalación, lo puedan hacer rápidamente. Bien, voy a- no está la diapositiva. Pensé que estaba al final. Perdón, se me pasó. Muchas gracias. Y bueno, doy el pase a nuestro moderador, Eduardo. Muchas gracias, Yuri. Gracias por tu presentación. Ahora vamos a invitar a nuestro amigo Marco Munive. El señor Marco Munive es el jefe del Departamento de Fiscalización, así que tiene que ver con el tema de las inspecciones y nos va a hablar acerca de ese tema y temas relacionados con medicina nuclear. Por favor, Marco. Buenas noches con todos. Gracias, Eduardo, por la introducción. Bien, sí, es así. Como ha mencionado el ingeniero Medina, lo que vamos a presentar el día de hoy, para todos los que nos están oyendo y participando en la reunión, es algunos aspectos que hemos ido encontrando en las inspecciones efectuadas a varios servicios de medicina nuclear. En realidad, la totalidad, porque hemos tratado de sumar algunas observaciones comunes. Y la idea es presentárselos para con ello lograr que se vayan mejorando con el tiempo y obviamente ganar todos en lo que es la seguridad radiológica del país, ¿no? Bien, entonces, esto ustedes lo saben bastante bien. La medicina nuclear es una rama de la medicina por la cual se usa fuentes radiactivas no selladas. Eso significa que tiene que tener un mayor control porque al ser fuentes abiertas, líquidas o gaseosas, el control y el manejo, la manipulación del mismo suele ser un poquito más complicado. Sumado al hecho de que se usan estas fuentes radiactivas para lo que es el diagnóstico o tratamiento en pacientes, se complica más la situación porque la ingesta, la inserción de estos materiales reactivos en los pacientes puede provocar algunas reacciones que podrían ir perjudicando nuestro sistema de seguridad radiológica en cada práctica. Entonces, en el país tenemos ambos, tenemos ambas aplicaciones, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y bueno, el licenciado Ravelo mencionó que, bueno, en los últimos años lo que se está promoviendo ahora última es trabajar lo que es la radiofarmacia centralizada, que va a ayudar mucho en lo que es la gestión más rápida de materiales reactivos para su uso, ya sea en diagnóstico o en tratamiento. Bien, la idea de aplicar seguridad radiológica en las prácticas de medicina nuclear es muy sencillo en realidad, es tener control en todo momento de la fuente de radiación ionizante, desde el ingreso hasta la salida de la instalación. Cuando es una fuente sellada, obviamente, pues que este control es un poco más fácil, porque ingresa una fuente y sale la misma fuente, claro, un poco más decaída, pero casi con las mismas características físicas. En el caso de medicina nuclear se complica un poco más porque ingresa una fuente con cierta cantidad, con cierta actividad y sale un poco disgregada, ya sea en el paciente o en los residuos radiactivos. Entonces, el control es un poquito más especial. Por eso, cuando uno habla de seguridad radiológica en medicina nuclear, tiene que, de todas maneras, hablar de mantener buenas condiciones de orden y limpieza, que también fue mencionado por mi antecesor. Entonces, ¿para qué? Para evitar la contaminación de superficies, ¿sí? Que es en realidad la mayor complicación que podríamos tener. Porque una fuente sellada significa radiación, exposición a radiación externa, pero en el caso de medicina nuclear adicional a la exposición a radiación externa, tenemos esta complicación de la contaminación de superficies. Y si estas superficies están asociadas a los tejidos humanos, peor, ¿no? Se complica más el proceso de descontaminación. Bueno, ¿qué es una inspección? Es una visita por parte de un representante del órgano regulador, una visita a una instalación que va a usar estas fuentes para ver cómo está el cumplimiento de la reglamentación
y las condiciones y límites de la autorización que puede tener esta instalación. El inspector se debe encargar de verificar todo el cumplimiento de los límites y condiciones de la autorización que tenga esa práctica. También puede realizar mediciones y pruebas, recabar información, procedimientos, ya sean escritos, digitales, audibles, o hasta entrevistar a determinadas personas. Claro, obviamente, con una respectiva visto bueno por parte de la entidad que está siendo inspeccionada. Por parte del administrado o usuario, lo que se pide es siempre facilitar el acceso de los inspectores de la autorreguladora o de la Autoridad Nacional para que con ello se lleven mejor las acciones de control y fiscalización. Obviamente que para esos fines es importante detallar que sería lo más recomendable es que esa visita sea atendida por el oficial de protección radiológica. ¿Por qué? Porque él es el encargado global de aplicar las normas y reglamentos en la instalación y también es el encargado de dar cumplimiento al programa de seguridad radiológica de la instalación. Entonces, la idea es esa, que si la inspección se hace con el acompañamiento de un oficial de protección radiológica, sería muy bueno. Pero en ausencia de él también pueden haber los mismos operadores, manipuladores de las fuentes o aquel que el administrador o el gerente de la instalación, el titular de la autorización, determine. Pero la idea es que siempre haya un acompañamiento en todo el proceso de inspección. Esto ya lo ha mencionado también Yuri. Existe una pirámide legal, ciertos dispositivos legales por la cual se rige el control del uso seguro de fuentes de radiación ionizante. ¿Ok? Específicamente partimos por la ley 28028. Luego pasamos a lo que es el reglamento de seguridad radiológica, que data del año 97, pero que es aplicable en todos sus extremos a la práctica de medicina nuclear, y un poco más específico, donde se detallan los requisitos técnicos y administrativos de la práctica de medicina nuclear, tenemos la norma técnica IR 002-2012, que si bien es cierto, es factible de ser perfeccionada todavía, ya por lo menos tenemos un documento que nos indica cómo proceder en las actividades de medicina nuclear en lo relativo a seguridad radiológica. Bien. Las inspecciones, como le dije, son las visitas que hace el representante del órgano regulador y estas inspecciones son de tres tipos en general. Las menos comunes son las primeras que están detalladas en la parte de arriba. Voy a poner el puntero a ver si se puede. Ok. Las inspecciones menos comunes son las inspecciones para autorización o verificación. Cuando ustedes quieren tramitar una licencia, normalmente mandan todos los requisitos establecidos en el TUPAC. Va a depender si existe algunas dudas sobre la información y que lamentablemente no se ha podido resolver en las comunicaciones que han tenido el administrado con el evaluador de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Ahí puede darse la figura de que este evaluador pida que se haga una inspección para verificar algunos datos o información que ha sido suministrado, para, claro, obvio, lograr la autorización. Esa es la inspección de verificación. Asimismo, hay inspecciones especiales. En este caso, son aquellas que son inspecciones reactivas, que atienden ciertas situaciones no rutinarias, por ejemplo, denuncias, posiciones anormales. Recuerden que ustedes usan dosimetría individual y que de ellos vienen reportes mensuales de cuánto es la dosis que reciben. Muchas veces se registran reportes por encima de los límites reglamentarios. Entonces, en ese caso, se hace inspecciones especiales para verificar si las condiciones de seguridad en esa práctica, en esa instalación donde se reportaron estos niveles de dosis, se mantienen o hay algo que lo ha podido alterar. Asimismo, se atiende denuncias, no son muy comunes, pero estamos facultados para atender las denuncias y claro, obviamente se tiene que guardar el anonimato del denunciante para poder trabajar con tranquilidad en este proceso de inspecciones especiales.
Las más comunes son las inspecciones rutinarias, que se hacen dentro de un programa anual de inspecciones. La práctica de medicina nuclear está categorizada como una práctica de mediano riesgo radiológico, y esta implica que sea visitado por lo menos una vez al año. O sea, que todas las prácticas, todas las instalaciones de medicina nuclear tienen que ser visitadas por el órgano regulador por lo menos una vez al año. Bueno, debido a la coyuntura del COVID-19, debido a que no se podían acceder a muchas instalaciones, se implementó lo que era la fiscalización remota. Muchos de ustedes, que estoy viendo en la lista aquí, han sido receptores de nuestros pedidos, donde les pedíamos cierta información de cómo estaban algunas condiciones o sistemas de seguridad de la práctica, ¿no? Entonces ese es un mecanismo que habíamos promovido para verificar cómo estaba la seguridad radiológica en la práctica. La idea, como se está presentando, es de que las inspecciones a los administrados generalmente se deben hacer sin previo aviso. Eso sería lo ideal. Deberían ser inopinadas e inconsultas. Pero para lograr mayor efectividad en el proceso de inspección, se suele hacer coordinaciones para que sobre todo esté el oficial de protección radiológica atendiendo a las inspecciones, porque es él el que debe tener toda la información, registros y todo lo que tenga que ver con la instrumentación asociada a la seguridad radiológica de la práctica. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, no quiero aburrirlos, pero sepan que el proceso de inspección no es solamente que llegue el inspector y evalúa la seguridad en la práctica o en la instalación. No, tiene todo un historial anterior a esto, porque el inspector, antes de ir a cada uno de los ambientes que va a ser inspeccionado, tiene que revisar el historial del usuario. Ahí se ve qué es lo que ha podido fallar en las anteriores inspecciones, si los ha corregido adecuadamente, si queda alguna duda de alguna información específica, entonces ahí revisa el historial. Obviamente que si en esta instalación ha habido un evento anormal, ya sea reporte de dosis, un accidente radiológico, por ponerles un ejemplo, obviamente que se recaba más información para lograr ir con mayores medios de juicio a la inspección. Luego, el inspector selecciona una lista de chequeo y el equipo adecuado para hacer posibles mediciones en la práctica. Ya en la instalación, bueno, el inspector tiene que necesariamente presentarse ante el titular de la instalación, acreditar para qué está ahí, presentar cuál es el alcance y el objetivo de la inspección, y luego de eso recién hacer el recorrido de ambientes con el oficial de protección radiológica o eh, aquella persona que sea designado por el titular de la autorización. Si hay necesidad de realizar medidas, las va a hacer. ¿Sí? Va a registrar esas medidas, y lo que suele pasar es de que como la instalación debe tener un monitor de radiación calibrado, ya sea para contaminación o para medir exposición de radiación externa, esas mediciones se hacen con el equipo de la instalación y se contrastan para ver cómo están las lecturas. Es posible eso. Luego, se le hace saber al inspeccionado, en este caso al OPR, las observaciones más resaltantes relacionadas con la seguridad radiológica, aquellos incumplimientos o aquellos puntos donde se puede mejorar u optimizar la protección radiológica. Se le informa verbalmente primero al OPR para que él pueda de primera mano saber dónde va a tener que ajustar algunas cosas. Luego va a pasar a la revisión de registros para ver cómo se están llevando todos los registros que la norma técnica establece, y al final de ello, bueno, elabora un acta de inspección. Luego de terminado el proceso de inspección, el inspector llega a la oficina, prepara un informe de inspección y espera que el inspeccionado remita el levantamiento de observaciones. Si estos son suficientes, se cierra el proceso. Ahora, obviamente, si se cierra el proceso, el inspeccionado o el titular de la institución
no, a veces no es informado porque justamente ya se esperaría el siguiente proceso de inspección, lo cual no está bien, ¿no? Aquí hay una mejora que hacer y es ahí donde quiero detallarles que ahora de aquí en adelante se les va a comunicar expresamente con una carta, un documento, cuando el proceso de fiscalización se cierra, ¿no? Y detallando que ya se ha cumplido con resolver todas las observaciones. Eso para que así no quede la duda, uy, ¿habré respondido bien? ¿Estará de acuerdo con lo que le he mandado? O sea, para que ya exista un documento expreso que diga que se han resuelto todas las observaciones asociadas a la seguridad radiológica. Bueno, quiero hablar sobre el acta y es algo que ustedes como personal que trabaja en medicina nuclear o piensa trabajar en medicina nuclear, debe saber que el acta de inspección es un documento legal. Está detallado tanto en el reglamento de la ley 28028 como en la misma ley. Entonces dice que este tiene un peso formal, legal. Todo lo que se pone ahí tiene un asidero legal. Claro, se basa en observaciones técnicas, pero la idea es de que el administrado, el usuario, tiene la obligación de resolver todos los hallazgos, observaciones o si quieren llamarle incumplimientos asociados a la seguridad radiológica. Obviamente que el acta debe ser escrita claramente, debe ser legible y entendible para ambas partes, el inspeccionado como el usuario. Se quedan ustedes con una original y algo que no está siendo usado últimamente, pero es bueno y es recomendable hacerlo. Si ustedes creen que la inspección no tuvo el alcance necesario o que no se tomó en cuenta algunos documentos que ustedes presentaron, ustedes tranquilamente pueden usar este párrafo de acá, que se llama observaciones del usuario. Pueden escribir ahí algunas cosas que no les ha parecido de la inspección. O si están a favor de la inspección, también pueden ponerla. Entonces, el acta de inspección está diseñada de tal forma que el administrado pueda hacer, no un descargo rápido, obviamente que no, porque va a tener que luego presentar documentación que sustente y acredite la resolución de hallazgos o incumplimientos, sino que más o menos detalle por qué motivos, si quiere, ¿no? Eso no es obligación, pero puede detallar por qué motivos no se ha cumplido determinados límites y condiciones de la autorización. Lo puede hacer. Ahora, los plazos para resolver las observaciones, por, esto ya recientemente está establecido, son 10 días calendario. ¿Okay? Ya hay un procedimiento, un manual de inspección que ha sido aprobado también a la interna del Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde se establece que deben ser 10 días hábiles para que el usuario resuelva todas las observaciones de inspección. Obviamente que entendemos que muchas de las observaciones implicarían acciones de terceros, por ejemplo, la calibración de un monitor. Entonces, si cree el titular o administrado que ese plazo no es suficiente, puede tranquilamente pedir una ampliación. Claro, una ampliación prudente, razonable. No va a decir, no, necesito un año para poder resolver lo que usted me ha observado. No, no, algo que sea aceptable, razonable en cuanto a poder corregir. Recuerden que esto está hecho para que podamos corregir prontamente deficiencias en la seguridad radiológica. ¿Ok? Esa es la idea de los plazos perentorios para resolver. Bueno, las siguientes dos diapositivas van a detallar lo más común que se han encontrado en las inspecciones. ¿Ok? Y con ello buscamos un poco llamar la atención a todos ustedes que trabajan en la práctica de medicina nuclear para que podamos buscar y establecer mecanismos de corrección. Pues. ¿Ok? A ver, el primero, y es lo he puesto entre los más comunes, ¿ok? Hay algunas excepciones, pero lo más común es, por ejemplo, no se mide la actividad de yodo 131 ¿eh? Usando el activímetro de la instalación previo a la administración de los pacientes, sobre todo con dosis ablativas. ¿Okay? Para dosis ablativas, vamos a detallar mejor esto, a pesar de que ya el proveedor le manda la dosis con una actividad, esta no es la actividad que se incorpora al paciente. Se tiene que medir previamente antes de la incorporación para saber cuánto es la actividad y con ello la dosis que se le está dando al paciente en terapias ablativas. No se está registrando.
¿Ok? Tenemos el activímetro, se les pide que se les haga el control de calidad, el chequeo, lo que fuera, pero no lo estamos usando. Entonces, sé que es de repente un proceso largo el que ustedes tienen y ponerle uno más para medir la actividad es un poco cansado, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber cuánto material radiactivo realmente está siendo insertado al paciente. ¿Ok? Es una de las observaciones más comunes. Otra observación muy común es que para los pacientes que no requieren internamiento, aquellos que son solamente ambulatorios, cuando se les administra yodo 131, generalmente, y eso es casi en la mayoría de las prácticas de los servicios, se realiza inserción de este material radioactivo, se hace en el cuarto caliente, lo cual no es correcto. Muchas veces dicen, no, pero el cuarto caliente es el lugar donde podemos limpiar más fácilmente. Sí, eso puede ser un buen sustento, pero al momento de que hacen ingresar al paciente a esta área controlada para insertarle material radioactivo, lo están exponiendo a él a dosis innecesarias, posibles contaminaciones. Entonces, imagínense que el paciente regurgita o orina en ese proceso, ahí en ese momento que están insertando el material, complicaría más el área controlada, porque lo contaminaría adicionalmente a lo que ya tiene como material reactivo maniobrable en ese área controlada. Entonces hay que evitarlo lo mejor que se pueda. Otro que ha sucedido mucho, y esto también hay que ser realistas, el IPEN ha contribuido también ahí, vamos a ser sinceros. El material radiactivo que es repartido, entregado por los proveedores, ahí me refiero al IBEN, normalmente es recepcionado en otros espacios que no son autorizados. Y muchas veces son dejados en lugares donde no existe un adecuado control de seguridad radiológica y física al mismo tiempo. Por ponerles un ejemplo, normalmente se reparten el material reactivo a las 3, 4 de la mañana, a las 5 de la mañana llega a la instalación, a la clínica, pero a las 5 de la mañana no está el personal que va a usar ese material reactivo. Entonces, ¿qué hace? Se deja el bulto radiactivo, se deja en un lugar al lado de la casilla del vigilante, hasta que llegue el personal autorizado y pueda abrir y aperturar el paquete. Eso, por ejemplo, no es correcto, porque esos minutos u horas que ese paquete está fuera de un lugar autorizado, presenta un riesgo radiológico para el público en general, y eso no se debe permitir. ¿Ok? Entonces hay que prever mecanismos para que la recepción se haga de una manera más adecuada, cumpliendo lo que la norma establece. Asimismo, hablando ya del bulto radiactivo, no se está midiendo, ¿sí?, sobre el bulto radiactivo que recepciona el nivel de tasa de dosis, ¿sí?, y de contaminación. ¿Sí? Se apertura y posiblemente por el transporte este bulto ha tenido mucho movimiento y ha habido contaminación. Y al aperturarlo, dispersamos más la contaminación. Entonces no se está siguiendo un procedimiento muy sencillo de que simplemente antes de aperturar, antes de abrir el bulto radiactivo, se monitoree tanto en tasa como en contaminación. Otro punto, sí. Ok, es Yuri. Otro punto que se está considerándose, es muy común en las inspecciones se ha encontrado, es de que lamentablemente aquellas instalaciones o prácticas que usen generadores de tecnecio no las están gestionando tal cual se está establecido en el ítem 809 de la norma. ¿Ok? Esperan que se acumule, tienen en la sala de residuos radioactivos, tienen de 5 a 6 en promedio generadores ahí acumulados, esperando ahí a ver que decaiga y darle luego de mucho tiempo una gestión adecuada. Y eso no debería ser, porque les está quitando espacio primero y les puede estar generando un nivel de tasa de radiación por encima del fondo que debe de tener estos almacenes. Hablando un poco más asociado a documentación, también está faltando mucho lo que es los registros de monitoreo de las salas, de internamiento, sobre todo de pacientes que son tratados por Tú no eres terapias guía. ablativas. Yuri, hola Yuri, ¿podrías apagar el micro, por favor? Gracias. Ok,
como les decía, falta ese registro de monitoreo de esas salas de internamiento. Como bien lo dijo Yuri, ya saben que esas salas suelen estar en un lugar apartado del servicio de medicina nuclear. Pero ese apartamiento no debe significar que olvidemos esa sala, no, para nada, más bien hay que ir y monitorear con mayor frecuencia, registrar los monitoreos. ¿Por qué? Porque al estar alejado del servicio de medicina nuclear, suele ser de que pues los familiares, los amigos y hasta personal del mismo hospital puede estar ingresando a estas salas de internamiento sin saber cuánto es el nivel de radiación, si el nivel de radiación es alto o si existe contaminación. Entonces, cuando se hace monitoreo y se registra, por lo menos ese personal y ustedes mismos saben cuánto es ese valor de tasa de dosis o de contaminación. Aún así, si en la práctica hicieran el monitoreo, ya sea en salas de internamiento o en las mismas salas que forman parte del servicio de medicina nuclear, también cuando se les pide los registros, nos sacan los números de medida de tasa de dosis o contaminación, pero cuando se les pide dónde han sido medidos estos valores, existe una contradicción en la mayoría de los inspeccionados. No se acuerdan si hay puntos específicos de monitoreo. Entonces, establezca un procedimiento, un protocolo muy sencillo que diga, bueno, en tales puntos de determinadas áreas de cada sala se debe hacer la medida de contaminación y tasa de dosis. Bueno, vuelvo a repetirlo. En medicina nuclear, al trabajar con material radioactivo abierto, no sellado, hay una gran posibilidad de perder el control de estas fuentes líquidas o gaseosas. Entonces, el tener un descuido y un desorden de estas fuentes implicaría pues de que hay una dispersión de la contaminación en muchas áreas. Entonces, mayor orden, mayor limpieza es lo que muchas veces se recomienda. Otro punto interesante es la segregación y almacenamiento de los desechos radiactivos que puedan producirse por las prácticas. Muchos lo hacen por colores, lo hacen por fechas, lo hacen por cálculo, lo hacen por monitoreo. Cual fuera la forma de segregación, debe haber un registro de ello y debe hacerse metodológicamente. ¿Ok? En algún momento también, me acuerdo que antes del 2018 se les dispersó, se les ofreció unas hojas de cálculo muy sencillas donde uno insertaba la actividad, la tasa de dosis y más o menos programaba a qué fecha le tocaba hacer ya la segregación o eliminación de ese desecho radioactivo. Entonces, usen cualquier mecanismo para mejorar esa segregación y almacenamiento, cual fuera, hojas de cálculo, etiquetados, pero mejórenlo, háganlo más siguiendo un protocolo específico. ¿Mm? Bueno, cuando ya el residuo radiactivo ya llegó a su valor mínimo, muchas veces no se sacan las etiquetas y se suele eliminar como un desecho común, lo cual está correcto, pero deben quitarse las etiquetas o marcas radioactivas, porque si no se hace, lo que vas a generar es una especie de pánico en el personal de limpieza, porque no van a querer recoger esos residuos, que si bien es cierto, ya tienen material reactivo muy bajo, no ya nada casi, y si ven las etiquetas, el personal de limpieza no se va a acercar para nada. Entonces, esta información que estoy presentando como observaciones, las más comunes, han sido tabuladas básicamente en las 40 instalaciones autorizadas al 2020, al 2021, perdón, al 2021. ¿Sí? Ahora pueden haber un poquito más, pero la estadística que les estoy presentando es al 2021. Son 40 instalaciones y hay 40 oficiales de protección radiológica que tendrían un poco que tomar en cuenta estos vistos, estas observaciones que hemos presentado el día de hoy, para que podamos seguir viendo cómo mejorar y optimizar nuestra protección radiológica. Obviamente que la mayoría de las instalaciones están en Lima, pero déjenme contarles que en los últimos años ha aumentado en las regiones los servicios, sobre todo en la parte de Arequipa y Junín. Entonces, de repente va a haber la próxima reunión que tengamos con ustedes, van a encontrar una variación bastante importante en el número de instalaciones de medicina nuclear en el país. Eso implica, otra estadística que me gustaría presentarles es de que
Ya también se está haciendo más tratamiento, terapia ablativa. Hay más salas, hay más centros de medicina nuclear que están implementando estas salas de internamiento. Ello implica tener mejores condiciones de estas salas. Aparte del diseño que ya mencionó Yuri hace un rato sobre el piso, las paredes, el uso exclusivo de los baños, aparte de ello, tenemos que tener en cuenta que el oficial de protección radiológica tiene que establecer protocolos para monitorear estas salas. ¿Ok? Hacer cartillas informativas para el público, que incluye al de limpieza, o el público que incluía a los familiares de los pacientes que están siendo internados, cartillas informativas sencillas de entender para que así puedan ser efectivas. Aparte, que cuando hay estas salas de internamiento, tenemos que tener en cuenta que el oficial de protección radiológica va a tener una tarea adicional. ¿Cuál será? El de monitorear con cierta periodicidad los niveles de radiación, ya sea por radiación externa o por contaminación. Y obviamente que eso se debe hacer con equipamiento debidamente calibrado. ¿Ok? Bien, eso es lo que por mi parte quería hacerles conocer e informarles y bueno, a disposición para las consultas. ¿Sí? Muchas gracias, Marco, por tu disposición. Vamos a ver las preguntas que ustedes pueden hacer por el chat. Creo que ya hay algunas preguntas. A ver, ¿lo estás viendo, Marco? ¿O quieres que la mencione? A ver, las leo yo, no, no hay problema, Ah, yo las mejor, leo. mejor. A ver, tengo la de Richard Pinedo. Dice, buenas noches con todos. Quería consultar lo siguiente. ¿Qué acciones tomar en caso de que el titular realice sin autorización del OPR actividades que van en contra de la reglamentación y los límites y condiciones de la licencia? Richard, te comenté que hay inspecciones especiales, ¿no? Lo que les pedimos a ustedes es de que cuando estamos hablando de seguridad radiológica, todos los que vamos a usar fuentes de radiación ionizante tenemos que saber y aplicar sistemas y medidas de seguridad radiológica. Ahora, si tú ves que en una práctica se están incumpliendo determinadas cosas, por favor, comunícalo a la autoridad reguladora. Vamos a mantener las reservas del caso, pero la idea es mejorar y corregir esas deficiencias. Primero, claro, obviamente, si tú eres OPR o operador, a saber tu punto o tu parecer diciendo que esas condiciones de trabajo no deberían darse o esas modificaciones de los límites y condiciones no deberían darse. Si aún a pesar de eso no se hace caso, bueno, te invito a que puedas escribir a la autoridad reguladora para que podamos nosotros tomar las acciones del caso. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una más, creo. Sí, es creo que el mismo Richard, ¿sí? Dice, la tasa de dosis de los bultos reactivos debe medirse y evaluarse en base a las características del bulto de transporte, es decir, verificar el índice de transporte y de acuerdo al reglamento de transporte de la OIA, tomar sus límites respectivos. Lugar será la tasa de dosis de referencia y como... Así lo has dicho, más claro no creo que está de más, ¿no? Es eso. Los bultos radiactivos vienen con un índice de transporte y con ello uno puede verificar pues exactamente la tasa de radiación. El problema, Richard, es en el siguiente. El etiquetado de los bultos radiactivos cuando salen del proveedor salen con una cierta condición. Salen con un bulto sano, digamos, en buenas condiciones. Pero te recuerdo que es transportado de un lugar a otro, donde pueden haber muchos agentes externos que pueden alterar la condición física, la integridad física del bulto. Entonces, cuando llegan a la instalación pueden tener algunas deficiencias. Por ello es que se debe hacer el monitoreo, ¿sí? Imagínense de que por ahí algún motivo la unidad de transporte del bulto radioactivo sufrió un choque. ¿Mm? Ese impacto pudo alterar en algo al bulto radioactivo, entonces podría haber contaminación.
Y es eso lo que queremos evitar, que se propague esa contaminación. Para ello se recomienda hacer el monitoreo y la verificación de contaminación de los bultos radiactivos. Hay una más, si de repente Yuri me ayuda. Buenas noches. Más bien con la disculpa del caso por ese audio. No hay problema, Sí, no. más bien con esto de transporte, como dice muy bien Marco, en el transporte puede haber pasar muchas cosas y, y se puede detectar algún problema, ¿no? Pero problema con respecto del índice de transporte, no he escuchado referencia respecto de problemas con eso, ¿no? OPR, lo primero que hay que hacer, pues cuando llega el bulto, no es verificar la tasa de dosis, ¿no? O sea, la tasa de dosis que el reglamento de transporte dice para este bulto tipo A, se llama más o menos unos valores de referencia y eso uno lo que verifica, ¿no? Uno también puede, como OPR, hacer un cálculo sencillo, tomando en cuenta que los blindajes ya lo conocemos, entonces puede tener una idea de las tasas, pero yo creo que por ahí no sería mucho el problema cuanto a si supera el límite. Y más bien me preguntaría, cuando llega el material reactivo, se verifica, como decía mención Marco, ¿no? De las verificación de las mediciones, ¿no? Si realmente el vial que ha llegado es el vial correcto, ¿no? Se tiene la cantidad de yodo, o si es yodo, ¿no? De repente es otra cosa. Esas cosas sí son muy importantes que el OPR, que las hagan, sino eso debe ser el operador, ¿no? Porque el operador es el que va finalmente a administrar material reactivo al paciente y él tiene que asegurarse que lo que está administrando realmente es yodo o realmente es tecnecio o lo material reactivo que fuere, ¿no? Él tiene que asegurarse. Y el oficial tiene que supervisar que realmente esa manipulación lo haga correctamente. Yo en este punto quiero explayarme un poco porque por lo general cuando me presentan los procedimientos de recepción lo hace el oficial. Bueno, tenemos un vacío en nuestra norma que no especifica quién hace la recepción. Pero bueno, ahí nos olvidamos de poner eso, especificar en la norma. Pero no se aconseja que más bien sea el oficial, porque la función del oficial justamente es verificar que se sigan los procedimientos. Si él mismo también hace procedimientos, entonces, ¿quién le va a verificar a él? ¿No? Entonces, ya deja de ser OPR. Son cositas que, bueno, hay que perfeccionar en la norma, pero que debería tomar en cuenta, ¿no? Los oficiales estos puntos, ¿no? Que ellos, su función principal es eso, verificar. En cuanto de la inspección, bueno, la norma hace, pues, indica que debe ser el OPR que atienda la inspección, ¿no? Porque es el que más conoce toda la instalación, sabe dónde están digamos, los puntos calientes o todo el proceso, ¿no? A veces el operador conoce solo una parte, o el físico médico depende, solamente ve una parte de toda la instalación, ¿no? En cambio, el OPR sí tiene que ver pues toda la instalación completa, ¿no? En general, y todos los procesos tiene que conocerlos. Cuando ocurre una emergencia, ¿no? Es que pues los registros de las emergencias, por lo general, eso los tiene principalmente el OPR y al inspector, ¿no? Y le interesa justamente ver esos registros, que los equipos estén calibrados, los monitores tengan su dosimetría. Por eso es muy importante que sea el OPR. Pero puede ser el caso, como muchas veces sucede, uno llega a la instalación y el OPR no está, ¿no? Tampoco puede tenerse en la inspección, ¿no? Yo creo que cualquier persona que pueda atender la inspección, ¿no? Que en este caso, un trabajador expuesto, ¿no? Pues principalmente puede ser el operador, que es un tecnólogo que muy bien está capacitado para poder, creo yo, atender al inspector. Bueno, esa es mi apreciación. Ok, gracias, Yuri.
¿Algo más que agregar en esta parte, Marco, acerca del inspector, del OPR que está presente en las inspecciones? No, yo lo mencionó bastante bien. ¿Qué es eso? Es igual, pero tiene que ser designado por el titular de la instalación. O sea, no Así es es. que te encontraste al operador, un amigo tuyo, y él te va a dirigir la inspección. No, no, no. La inspección debe ser iniciada con el titular de la instalación y él debe designar, en ausencia del OPR, quién va a atender las acciones de control. Perfecto. ¿Alguna pregunta más de los participantes, de los asistentes? Antes que se desocupe la sala, porque están ya están un poco cansados ya. Bueno, yo creo que se han agotado los dos puntos importantes, que eran las inspecciones y las evaluaciones de las instalaciones para efectos de las licencias. Así que yo creo que con esto damos por concluir esta reunión. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Yuri, y muchas gracias a ustedes por haber participado en esa reunión, que recuerden, va a estar la próxima semana en el canal de YouTube del IPEN y también en la página que tiene Facebook, que tiene perfil de Facebook, el IPEN también. Ahí va a estar colocada esta presentación. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes con otra exposición. Hasta luego. Gracias a todos. A todos, muy buenas noches.